Hola, buena tarde a todos y a todas. Yo soy Ángel Bárcenas Hernández, soy estudiante de medicina de noveno semestre. Hoy les voy a platicar sobre diabetes. Vamos a ver cuál es la definición de diabetes, cuáles son los tipos de diabetes que existen, cómo es que una persona desarrolla diabetes y qué pruebas para poder diagnosticarlas tenemos actualmente. Les voy a explicar de una manera en el que ustedes puedan entenderlo y también ustedes puedan explicarle a sus familiares o a sus pacientes. Durante la plática vamos a estar hablando de todos aquellos componentes que van a estar presentes en la diabetes. Vamos a hablar del páncreas, vamos a hablar de la sangre, sobre la insulina, la glucosa, las células y los receptores. El páncreas es un órgano que todos tenemos y el páncreas es quien va a producir la insulina. La insulina, como lo vemos en esta imagen, es como si fuera una llave que va a abrir las puertas de las células para que la glucosa pueda entrar dentro de ellas, dentro de las células. Entonces, la insulina solamente es quien abre esa puerta, es como si fuera una llave. La glucosa la podemos obtener de varias fuentes. Uno ya sea por lo que nosotros comemos, otro porque nosotros tenemos una reserva de glucosa en nuestro cuerpo en forma de glucógeno. Es como si nosotros metiéramos aquella comida que no nos comimos, la metiéramos al refri. ¿Ok? La estamos ahí congelando. Así es el glucógeno. Es una forma de almacenamiento de la glucosa. ¿Para qué? Para que cuando al cuerpo requiera de glucosa, entonces descongela esa glucosa en forma de glucógeno para poder utilizarla. Y las células las tenemos hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Todas las células requieren glucosa. Y la sangre es el fluido que va a poder transportar la insulina, la glucosa y todos los nutrientes hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Hay otros componentes que son los receptores. Estos receptores son como si fueran unas antenitas que van a captar señales de la sangre. Si a la sangre, si la sangre tiene mucha glucosa, estos receptores van a captar que la sangre tiene mucha glucosa. Si en la sangre hay poca glucosa, estos receptores van a captar que en la sangre hay poca glucosa. Son como unos sensores, son como si fueran unas antenas. Entonces, el páncreas produce la insulina. El páncreas tiene células que nosotros le denominamos las células beta del páncreas, que son específicamente quien produce la insulina, pero también tiene otro tipo de células que son las células alfa y que estos eh, producen una hormona contrariamente a su función de la insulina. Entonces vean cómo aquí el páncreas produce la insulina, sale la insulina, esa insulina se va hacia la sangre. Aquí en la sangre se junta junto con la glucosa, va la insulina que es la llave, va la glucosa y llegan a la célula. Entonces la insulina abre la puerta de cada célula y permite que la glucosa pueda entrar a la célula. La insulina solamente es la llave que va a abrir la puerta. ¿Qué es la diabetes? Vamos a empezar diciendo que es diabetes con E más no diabetes. Y es un síndrome de alteraciones metabólicas que cursan con hiperglicemia inapropiada. Esto puede ser debido a un déficit absoluto o un déficit relativo, o bien a un defecto en su acción. Un síndrome se hace referencia a un conjunto de signos y síntomas. Un síntoma es lo que el paciente me dice que siente. Por ejemplo, el paciente me puede decir, me duele la cabeza, tengo hambre, me duele el estómago. Yo tengo que confiar en lo que él me está diciendo. Eso es un síntoma, porque yo no lo puedo ver, solamente él me lo dice. Y un signo es algo que yo sí puedo ver, por ejemplo, pérdida de peso, que el paciente está rojo, el paciente está azul.
Otro signo como que el paciente está tosiendo, el paciente va mucho al baño. Eso yo sí lo puedo ver. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy observando que el paciente está presentando eso. Aunque el paciente me lo niegue, yo mismo lo estoy viendo. Entonces, un síntoma es lo que el paciente me dice, un signo es lo que yo puedo ver o medir en el paciente. Y fíjate, entonces, esos son el conjunto de signos y síntomas que cursan con un aumento en la glucosa, es decir, hiperglicemia. La glucosa aumenta a nivel de la sangre, pero es una hiperglicemia inapropiada. Decimos que es hiperglicemia inapropiada porque todos tenemos hiperglicemias, ya sea después de comer o después de que casi tenía un accidente y me asusté mucho. Entonces, todos cursamos con hiperglicemias, pero estos pacientes en diabetes es una hiperglicemia inapropiada. Tú le puedes medir la glucosa ahorita y seguramente su glucosa está por arriba de los niveles normales. ¿Y por qué se produce este aumento de la glucosa? Esto es porque hay un déficit completo o relativo de la producción de insulina. Recordemos que la insulina es la llave que va a permitir la entrada de la glucosa a las células. O bien, si está la insulina, si está en cantidad normal, pero esta no puede actuar de manera adecuada. Existen 4 tipos de diabetes, uno que es la diabetes tipo 1, en el que no hay insulina. En un inicio sí hubo insulina, pero en el cuerpo tenemos unos soldaditos que pueden atacar a nuestro cuerpo y es cuando denominamos las enfermedades autoinmunes. Nuestros propios soldados de defensa que están para protegernos atacan a nuestro cuerpo y destruyen nuestro páncreas. Es por una enfermedad autoinmune. Entonces, al destruir el páncreas, este ya no produce su insulina. Otro que es la diabetes tipo 2 es la más común en la población. Aquí sí hay insulina, pero no puede ejercer su función. Nosotros comemos dulces, comemos carnitas. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestra glucosa va a aumentar. Entonces el páncreas se va a ver más forzado en producir más glucosa. Yo ya me metí un tamal, entonces el páncreas tiene que equilibrar los niveles de glucosa, tiene que producir más insulina. Entonces llega en un momento en el que el páncreas se cansa. Aparte, imaginen que toda esa glucosa es como un caramelo. ¿Qué pasaría si nosotros encarameláramos todas nuestras células? Van a quedar tapadas, es como si fuera esta coladera. ¿Qué es lo que pasa cuando las coladeras del drenaje se tapan? Se inunda la ciudad. Así pasa en la diabetes. La glucosa ya no puede pasar por la puerta. ¿Por qué? Porque está tapada. Entonces ya se inunda toda nuestra sangre de glucosa y aquí es cuando surge la diabetes. Otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional. Esa solamente ocurre durante el embarazo. Después del embarazo, ya no hay diabetes, pero sí tienen riesgo de en los próximos años presentar diabetes. La secuencia en la que esta se va a presentar es la siguiente. Una persona es saludable, come frutas, come verduras, se mantiene en su peso normal. Pero después, ¿qué pasa? Se viene la cuarentena, todos se quedan en sus casas, las personas empiezan a no salir a correr, no hacen ejercicio, le entran a la coquita y aumentan de peso. La persona cae en sobrepeso. Después dice, bueno, ya después me recupero, ya cuando termine la cuarentena salgo a hacer ejercicio, pero ¿quién cree que la cuarentena ya se extendió? Se viene diciembre, le entramos a los tamales y la paciente cae en obesidad. Entonces, aquí ya hay una producción aumentada de insulina. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que compensar toda la glucosa que le está aportando la coca, toda la glucosa que le está aportando los tamales. Entonces, el páncreas empieza a funcionar más de lo normal. Si normalmente trabajaba en un 20%, ahora está trabajando hasta en un 300% en la producción de insulina.
Después, ¿qué pasa? Yo creo que todos hemos visto estas manzanas, las manzanas acarameladas, las venden en los circos. Imaginen que la manzana son nuestras células. Nuestras células requieren de glucosa para poder tener energía. Es como su alimento de las células. Pero ¿qué pasa si nosotros le entramos a las gorditas, a las carnitas, a las grasas, a los aceites? Es como si nosotros encarameláramos nuestras células. Así, están todas encarameladas. Entonces, no hay por dónde la glucosa puede entrar. Se recubre como si fuera una capa de grasa en nuestras células. Entonces, la glucosa ya no tiene la accesibilidad para poder entrar a través de la puerta. Y es lo que se denomina una resistencia a la insulina. Después de la resistencia a la insulina, pasa a diabetes. Una cosa es resistencia a la insulina y otra cosa es diabetes. La resistencia a la insulina es como si fuera la prediabetes. Y la diabetes es cuando ya los niveles de glucosa están aumentados. Después de la diabetes, ¿qué pasa? Dice, bueno, ya me dio diabetes, pero no me importa, yo le sigo entrando a la coca, a los tamales, a las enchiladas. El paciente se complica. Y aquí es cuando el paciente llega con el pie diabético, ya le salen úlceras, que su pie ya se lo van a cortar. ¿Por qué? Porque no se cuidó. Y por causa de la diabetes le afectó su pie. O bien llega el paciente, ya no ve, o que le dimos insulina y nos empieza a decir, es que su insulina me dejó ciego. Eso es una mentira. La insulina no deja ciego. Usted mismo se dejó, usted mismo se causó la ceguera. ¿Por qué? Porque no se cuidó. Y viene ya cuando ya han pasado muchos años y nunca quiso tener un control. Y finalmente, la muerte. El paciente muere por falla en sus riñones, por algún infarto en el corazón o por algún derrame cerebral. ¿Cómo es que se desarrolla la diabetes? ¿Qué órganos participan o cómo es que se produce? De manera inicial, se involucró al páncreas en su producción de insulina y pensaban que era el único órgano que estaba involucrado. Después dijeron, está la resistencia a la insulina. Los músculos requieren de mucha glucosa y cuando hay resistencia a la insulina, estos músculos ya no pueden captar la glucosa, las células de los músculos ya no la captan. Y aquí es cuando se produce resistencia a la insulina. Es como si un vendedor de sombreros produce 1000 sombreros al día y tiene un comprador que le compra 1500 sombreros. Entonces, él puede producir sus 1000 sombreros y sin ningún problema el comprador se los va a comprar. Pero ¿qué pasa si el comprador dice, ¿sabes qué? Ya solamente te voy a comprar 300 sombreros. Entonces, al que hace los sombreros, se le quedan 700 sombreros. Y dice, ¿qué hago con esos 700 sombreros? Esos 700 sombreros me sobran, ¿por qué? Porque ya no me los está comprando. Así pasa aquí. Primero tenemos cierta cantidad de glucosa, el músculo la puede captar de manera normal en una persona sana sin ningún problema, pero cuando está la resistencia a la insulina, el músculo ya no quiere captar la glucosa, entonces se empieza a almacenar la glucosa en la sangre. Y esto es una resistencia a la insulina. Entonces ya vamos dos órganos, el páncreas con la producción de insulina y el músculo. Otro órgano involucrado es el hígado. Recuerden lo que les había comentado. ¿Qué es lo que pasa cuando les sobra comida y ya no les alcanzó para comérsela porque ya se ven llenado? La guardan en el refri, la meten al congelador. Es decir, la están almacenando. ¿Para qué? Para que cuando ustedes la requieran, la descongelen y la vuelvan a utilizar. Así pasa con el hígado. La glucosa que ya no, que sobró, la glucosa que ya no quisieron captar las células, las guarda en el congelador en forma de glucógeno.
Y cuando el cuerpo requiere de glucosa, por ejemplo, cuando estamos en ayuno, el hígado descongela esa glucosa en forma de glucógeno y la vuelve a convertir a glucosa para poder reutilizarla otra vez. ¿Vale? Entonces vamos tres hasta el momento. El páncreas con la producción de insulina, el músculo y el hígado. Y después vieron que no eran los únicos órganos que estaban involucrados. Después vieron que el tejido adiposo, nuestra grasita también estaba involucrada. En un inicio se pensaba que la grasa, nuestro tejido adiposo solamente servía como almacenamiento de energía, pero actualmente ya tienen muchas funciones. Y una de ellas es mantener un estado proinflamatorio. Mantienen a nuestro cuerpo en un estado de inflamación. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo libera sustancias que nosotros le denominamos citocinas y que son moléculas de la inflamación. Es como si nosotros tuviéramos alguna infección, por ejemplo, una infección en nuestro pie. ¿Qué es lo que pasa? Se liberan sustancias para la inflamación. Entonces, aunque nosotros no tengamos alguna infección, no tengamos alguna herida, a la persona diabética está en constante estado de inflamación. Además de que como el cuerpo piensa que en la sangre no hay glucosa, dices, ¿sabes qué? Voy a necesitar mis fuentes de reserva. Saco mi glucosa del congelador para poderlo mandar a la sangre. La glucosa en forma de almacenamiento también se almacena aquí en el tejido adiposo. Entonces empieza a descongelar esta glucosa y ¿qué es lo que pasa? El paciente empieza a bajar de peso. Es por eso que a los pacientes diabéticos bajan de peso. ¿Por qué? Porque se consume su tejido adiposo porque el cuerpo piensa que no hay energía. Otro órgano involucrado es nuestro sistema digestivo. A través de unas, a través de unas sustancias denominadas incretinas. Estas incretinas son como unas chismosas. Cuando nosotros nos comemos un taco, estas incretinas se liberan y le avisan al páncreas que va a llegar una carga de glucosa. Entonces el páncreas se alista y empieza a liberar insulina. ¿Para qué? Para que cuando llegue al estómago y cuando se reabsorba esta glucosa, el páncreas ya haya producido un nivel de insulina suficiente para poder equilibrar esta glucosa que le está llegando. Entonces, estas incretinas son como unas chismosas. De manera normal, estas incretinas tienen que estar elevadas, tienen que estar funcionales para que le puedan avisar al páncreas. Pero en las personas diabéticas, estas incretinas disminuyen. Estas chismosas ya no existen y, por lo tanto, al páncreas nadie le avisa. Llega la comida, llega al estómago, se absorbe la glucosa y se produce un aumento de la insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas no se preparó previamente en su producción de insulina. Otro involucrado es igual el páncreas, pero en sus células alfa. El páncreas tiene células beta y células alfa. Las células beta producen la insulina, las células alfa producen glucagón, que es lo contrario a la insulina. Este aumenta los niveles de glucosa, disminuye la acción de la insulina y también aumenta el descongelamiento de la glucosa en forma de glucógeno. Otro órgano involucrado es el riñón. De manera normal no tiene que tirar glucosa el paciente a través de la orina. Si el paciente está tirando glucosa a través de la orina, hay algún problema. La glucosa no tiene que excretarse por la orina. Existe un límite que son 180 miligramos de glucosa. Si un paciente tiene por arriba de 180 miligramos de glucosa, el riñón
empieza a sacar glucosa por la orina. ¿Para qué? Para que disminuya este efecto. Eso es de manera normal. Es decir, como si la glucosa se estuviera trastumbando. Hay mucha glucosa, entonces dice el riñón, entonces yo empiezo a sacar, ¿para qué? Para que me disminuyan los niveles de glucosa a nivel de la sangre. En los diabéticos, ¿qué pasa? Se pierde esta función y el riñón empieza a reabsorber más glucosa. ¿Por qué? Porque piensa que no hay energía dentro de la sangre y por lo tanto empieza a reabsorber esta glucosa. Y finalmente, otro órgano involucrado es el cerebro. Nuestro cerebro es muy inteligente. Si nos falta agua en el cuerpo, se activa nuestro cerebro y nos da sed. Si nuestro cuerpo está cansado, nuestro cerebro se activa y nos da sueño para que nosotros descansemos. Si en nuestro cuerpo le hace falta glucosa, se activa nuestro cerebro y nos da hambre para que nosotros comamos. Entonces, recuerden que hay una resistencia a la insulina y la glucosa es esencial en todos los tejidos, también en el cerebro. Entonces, debido a que todas las células están acarameladas, la glucosa no puede pasar al cerebro. Entonces, el cerebro piensa que no hay glucosa. ¿Y qué es lo que pasa? Se activa el apetito y la persona empieza a comer, a comer, a comer. Es por eso que las personas diabéticas les da mucha hambre. ¿Por qué? Porque se activó su centro del apetito y empiezan a comer demasiado y aumentan sus niveles de glucosa. Entonces, veamos cómo todos estos involucrados aumentan la glucosa. Los niveles de glucosa están elevados en la sangre, sí, pero no pueden pasar a las células. Y las células son quien mandan las señales. Si, por ejemplo, que yo tuviera mucha hambre y llamo para que me traigan una pizza, pero el de la pizza no da con mi dirección. Entonces yo veo que no llega, entonces ahora le llamo al de los tacos y tampoco da con mi dirección. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no le di bien la dirección, es decir, hay una resistencia a la insulina. Sí está ese alimento, esa pizza buscándome, sí están esos tacos buscándome, pero yo no di mi dirección, entonces yo pienso que nunca van a venir, entonces yo empiezo a llamar después al de las hamburguesas que me traiga una hamburguesa, pero tampoco veo que llegue. Pero al final, todos estos repartidores de alimentos me están buscando, pero yo pienso que no hay y yo ya me estoy muriendo de hambre, entonces empiezo a llamar a más, que ahora pido unas enchiladas y así pasa aquí. Como a las células no les llega la glucosa, piensan que no hay, entonces el riñón reabsorbe glucosa, el cerebro aumenta su apetito, el músculo está su resistencia a la insulina, el hígado empieza a descongelar la glucosa que tenía almacenada, nuestra grasita se empieza a descongelar y al final se crea un círculo vicioso. Aquí están los síntomas que les comentaba. Los 3 síntomas que se deben de aprender es la polifagia. El paciente tiene mucha hambre. Polifagia es un aumento en el apetito. El paciente está comiendo, comiendo y comiendo y siente que no se llena. ¿Por qué? Porque su cerebro no le llega glucosa y está activando el apetito. Otro es la polidipsia, que es un aumento de la sed. El paciente tiene mucha sed y toma mucha agua, toma mucha agua, toma mucha agua. ¿Por qué? Porque su sangre tiene mucha glucosa. Es como si ustedes hicieran un agua de guayaba y solamente le pusieran pura pulpa. Es decir, está muy concentrada. Así está la sangre en una persona diabética. Está muy concentrada de glucosa, entonces quiere rebajarla y toma agua, toma mucha agua. Y finalmente, una poliuria, que es cuando el paciente va mucho al baño. En primera, porque está tomando mucha agua y en segunda, porque la glucosa igual va a jalar agua hacia la orina. Otros síntomas como que el paciente se siente cansado, que vea borroso, que tenga náusea, vómito, que le duela su cabeza, que esté irritable y que el paciente pierda peso.
Para poder realizar el diagnóstico, tenemos los siguientes estudios. Una hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada nos da el promedio de los niveles de glucosa que ha tenido en los últimos 4 meses. Así el paciente la semana pasada se haya puesto a dieta. ¿Por qué? Porque ya le toca consulta hoy y diga, no, es que yo quiero salir bien en mis estudios, me pongo a dieta, esta semana sí me comporto. Con esta hemoglobina glicosilada, el paciente no nos va a mentir. ¿Por qué? Porque estamos tomando el porcentaje de sus glucosas que tuvo en los últimos 4 meses. El valor normal es menos de 5.6%. Decimos que es prediabetes cuando tiene de 5.7 a 6.4, o decimos que es diabetes cuando tiene más de 6.5%. Otro, la glucosa en ayuno, ya sea por toma de sangre o por el piquetito en el dedo. El valor normal es menos de 100 miligramos sobre decilitro. Eso es lo que todos deberíamos de tener. Si nos decimos libres de diabetes, tenemos que tener menos de 100 miligramos sobre decilitro en ayunas. Decimos que es prediabetes cuando la glucosa está de 100 a 125 miligramos. Y aquí es donde el paciente tiene que empezar con ejercicio y dieta. ¿Por qué? Porque si no va a avanzar a diabetes. Y diabetes es cuando el paciente tiene más de 126 miligramos sobre decilitro. Otro que es la curva de tolerancia a la glucosa. Es igual una toma de sangre, pero aquí el paciente no está en ayunas, sino que en el laboratorio le dan un vasito con azúcar y se la toma. Le miden su glucosa en ayunas, le miden cuánto tuvo de glucosa una hora después de que se tomó ese vasito de glucosa, se la miden a las 2 horas y a las 3 horas. Lo ideal es que sea menos de 180 miligramos dentro de las 2 horas. Decimos que es diabetes cuando ya han pasado 2 horas después de que se tomó ese vasito y la glucosa está por arriba de 200 miligramos. Es decir, hay una resistencia a la insulina. Y finalmente, una toma aleatoria de glucosa. Por ejemplo, ahorita ustedes que ya comieron o que tienen media hora que comieron o que solamente desayunaron. Si ahorita ustedes se toman una muestra de glucosa y sale más de 200 miligramos y aparte tienen mucha sed, tienen mucha hambre y van mucho al baño, también es un criterio para poder decir que tiene diabetes y tenemos que hacer los demás estudios. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.